Luces, cámara, acción. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una clase más y como lo prometí es deuda, pues les voy a grabar hoy esta clase que es cómo colocamos estas frases en diferentes formas, como afirmativa, negativa e interrogativa. Entonces, como lo podemos ver aquí, yo ya las escribí. Pueden ver ustedes aquí en esta que esta tiene el verbo to be. Entonces el verbo to be lo voy a poner abajo. ¿Cómo identificamos que en una oración hay verbo to be? Y yo sé, verbo to be hemos escuchado muchísimo, desde sexto hasta 11, inclusive hasta en la universidad, a veces sea en repasos, no pasa nada. Entonces el verbo to be sería am, el are, el is y en ocasiones lo vemos como be. Entonces, como aquí hay are, podemos ver que esta oración efectivamente sí tiene verbo to be. Entonces, decimos afirmativa. We are studying now. Lo que estamos haciendo ahora. Estamos estudiando ahora. Este now significa ya, ahora mismo. We are studying now. Muy bien. Entonces, esta sería la oración afirmativa. Luego, para ver la negativa, lo único que tenemos que hacer en estas oraciones es agregarle un not. Como lo pueden ver aquí. Entonces, está tal cual como la de arriba, solo que después del verbo to be, decimos we are not studying now. No estamos estudiando ahora. Y después vamos a ver esta terminación que es el gerundio. Entonces, para pasar de una oración afirmativa a una oración negativa, si es con el verbo to be, lo que hacemos es agregarle el not. Y pongan cuidado, por ejemplo, en la terminación de not, que la T tiene que sonar un poco, not. Hay otras oraciones como, digamos, si yo digo, no, she isn't. Por ejemplo, voy a borrar acá. Si yo digo, ¿es ella una enfermera? Is she a nurse? ¿Es ella una enfermera? Digamos que yo digo que no, ella no es enfermera. Ella es una doctora. Entonces yo digo, no, she is a doctor. Entonces este no tiene la T, por ende no suena. No decimos not, sino no, she is a doctor. O podemos decir no, she isn't a nurse. She is a doctor. Pero esto es otro tema. Vamos al de arriba. Vemos que colocamos we are not studying. Ese verbo es studying now. We are not studying now. No estamos estudiando ahora. Y para convertirla en interrogativa, en pregunta, lo que hacemos es pasar este are al inicio. Entonces, are we studying now? Y muy importante, el signo de pregunta. Como lo decía tu profesora o tu profesor de inglés, siempre se pone el signo. Entonces, el verbo to be al inicio. Are we, estamos nosotros, que sigue estudiando, studying, ahora, now,
Are we studying now? Muy bien. Finalmente vemos la terminación, que el verbo como tal es el siguiente. Entonces el verbo como tal es study, pero se le agrega, como lo vemos aquí, lo voy a poner con rojo, lo vemos es ing. Entonces nosotros decimos estudiar más la ing es estudiando. Study, estudiar, studying, estudiando. Entonces como nosotros decimos, nosotros estamos estudiar, no podríamos decir nosotros estamos estudiar, no, nosotros estamos estudiando. Por eso en el verbo que es studying se le agrega esa ing. Y hay unas normas que después la vamos a ver. Entonces, para pasar estas oraciones, afirmativa, negativa, interrogativa. Y vamos a hacer los últimos ejemplos. Y bueno, el último ejercicio es el siguiente. Ella está en la cocina. She is in the kitchen. She is in the kitchen. Y si lo decimos rápido, where's Maria? ¿Dónde está María? Oh, she's in the kitchen. Está en la cocina. Entonces el verbo to be acá, después del she, después del pronombre, y luego el complemento in the kitchen. Esta es afirmativa. Para negar, verbo to be más el not. She is not in the kitchen. Entonces, sujeto, el verbo que es el verbo to be, y el complemento es in the kitchen. Y aquí la negación, para pues que quede negativa, entonces la negación va después del verbo to be. Y para pregunta, como vimos, el verbo to be, que es el is, pasa al inicio. Is she in the kitchen? ¿Está ella en la cocina? Y así sería estas tres formas, digamos, son los modos para ver cuando están afirmativa, negativa e interrogativa. Y de esa manera, en el presente, con este verbo to be, podemos transformarlas de afirmativa a pregunta o de pregunta a negativa, y ya vamos a saber cómo hacerlo. Luego pues voy a ir explicándoles que esto se hace, digamos, con el verbo to be, pero ya después hay otras, que es cuando no tiene el verbo to be, que tiene el auxiliar. Entonces, una de las clases pasadas donde yo había explicado acerca del do y el does, cuando hablamos de negativa vamos a colocar el don't o el doesn't. Y bueno, esto ya lo explico en otra clase. Por el momento, esto es todo por hoy. Espero pues te haya servido, te haya despejado algunas dudas. Y como tercer ejercicio, te dejo uno para que lo hagas tú en los comentarios. Muy bien, esta es la tercera para que tú la hagas abajo en los comentarios. The books are on the table. Los libros están sobre la mesa. ¿Cuál sería la negativa y la interrogativa? Eso te lo dejo a ti. Y quédate aquí en Chévere in English.